Seguimos entonces en esta mañana con el mensaje de la palabra del Señor. ¿Quiere leer la palabra del Señor en esta mañana? ¿Quiere escuchar palabra del Señor? Sí, muy bien. Disponga su corazón entonces para que esto pase. Hoy vamos a comenzar en esta mañana con el capítulo 4 del Evangelio de Juan. Seguimos estudiando este Evangelio precioso, lo que el Espíritu Santo nos ha marcado en estas palabras y cómo quiere el Señor que vivamos como una iglesia saludable. Este es nuestro lema de este año, una iglesia saludable. Amén. Le invito entonces que abra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4. El Evangelio de Juan, capítulo 4. Si usted quiere formar parte del liderazgo de la iglesia, dentro de un mes más o menos, volvemos a reactivar el estudio del liderazgo de Jesús. Así que si usted cree que alguno de estos ministerios, ahora ya sacalo, Pau, para que no distraiga el power. Si usted cree que alguno de estos ministerios usted puede formar parte o quiere saber si puede llegar a formar parte, va a poder entonces hacer junto con nosotros liderazgo de Jesús. Amén. Bueno, el Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 1 al 14. Si lo tiene, dice amén. Amén. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria, versículo 5. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías a él y te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Versículo 12. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo de cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Versículo 14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua viva que salte para vida eterna. Oramos al Señor. Señor, queremos que en esta mañana el mensaje de tu palabra pueda llegar a nuestras vidas, pueda llegar a nuestro corazón, Señor, y que podamos entender cuál es el propósito que tenés para nosotros. Señor, que esta agua viva, que es tu palabra, pueda germinar en nosotros el amor, el gozo, la paz y todo lo que tenés preparado a través de tu Espíritu Santo para nosotros como congregación, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios para siempre. Amén. El Evangelio de Juan, ya lo estamos viendo hace algunos meses. Este capítulo 4, el que comenzamos hoy, es muy, pero muy interesante. El mensaje anterior, que estaba en el capítulo 3 y los últimos versículos del capítulo 3, vimos a Jesús ir de Jerusalén a Judea. ¿Se acuerdan? Jesús había salido de Jerusalén y fue a Judea, donde comenzó a bautizar. Los discípulos de Juan el Bautista, ¿sí?, empezaron a decirle a Juan el Bautista, mirá, aquel que vos diste testimonio resulta que está bautizando más gente que vos. ¿Qué está pasando?
Y la conclusión que vimos del mensaje anterior es, Juan el Bautista entendió que era necesario que Cristo, el Hijo de Dios, creciera y que Él menguara en este proceso. Juan dijo, es necesario que Él crezca y que yo mengue. La lectura de hoy nos traslada a otro punto geográfico donde Jesús estaba. De Jerusalén fue a Judea y ahora de Judea quiere volver a Galilea. ¿Se acuerdan las bodas de Caná? Quedaba en Galilea. Jesús quiere volver a Galilea, pero nos encontramos con algo donde es muy importante una frase que él dice, es necesario, me es necesario para volver a Judea pasar por Samaria. Los judíos no se trataban con los samaritanos, tenían muchos inconvenientes y evitaban constantemente, aunque el camino era mucho más corto, pasar por Samaria para ir a Galilea, evitaban a toda costa tener que cruzar por ese lugar. Pero el corazón de Jesús dice, es necesario que yo pase por Samaria. No solo vamos a encontrar algo nuevo en lo geográfico, sino que también nos va a enseñar estos pasajes cosas que hasta ahora habían estado ocultas para aquel que veía al Señor. Y es en cuanto al reino de Dios y a quien Él quiere elegir para que forme parte de este reino. De este capítulo podríamos hacer, creo que 20, 25 mensajes distintos, aprendiendo cosas de este capítulo del Evangelio de Juan. Podríamos hablar de adoración, Juan 4:24, Dios está buscando verdaderos adoradores. Podríamos hablar de cosecha, podríamos hablar de evangelismo, mi comida es hacer lo que el Padre me ha enseñado a hacer, levanten la vista y van a ver todos los que están viniendo, la siega ya está hecha. Podríamos ver un montón de cosas con respecto a este pasaje. Para no extendernos en el tiempo, para no estar en vez de 66 años predicando la Biblia, no estar 80, yo voy a tratar de abreviar un poco, ¿no?, todo lo que podemos descubrir en este pasaje. Y quiero que hoy hablemos de algo en especial y que lleva el título de este mensaje, que es el agua viva y el significado que este agua viva trae a la congregación. El domingo que viene vamos a hablar, aunque vamos a retomar algunos de estos pasajes, el domingo que viene vamos a hablar de la mujer samaritana y de cómo reaccionó frente a las palabras del Señor. Pero el mensaje de esta mañana se trata del agua viva del Señor. Encontramos a Jesús hablando con ímpetu a esta mujer acerca del agua viva. Estas palabras de Jesús acerca del agua viva, dicho como lo fueron a la pecadora samaritana, de la manera en que Él trató con ella, son mucho más profundas y duraderas que el mismo pozo de Jacob. El pozo hacía muchísimo tiempo que estaba ahí y el agua nunca jamás se terminaba. Y el Señor quiere hacer esa similitud. Así como esa agua no se termina, el amor que yo puedo darle, este agua viva que yo traigo para aquel que me conoce, es definitivamente eterno, duradero, permanece para siempre. Y no solo en esta vida, sino en la vida venidera, los que reinaremos juntamente con Cristo por la eternidad. Entonces, quiero, para no estirarme mucho más en esta introducción, quiero que encontremos 5 características importantes de esta agua viva. 5 características para lo que están anotando. La primera que podemos encontrar de esta agua viva es, ¿cuál es su naturaleza? La naturaleza de esta agua viva la encontramos en el versículo 10 del capítulo 4 del Evangelio de Juan. Respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Su naturaleza es viva y es eficaz. Su naturaleza no es un agua estancada, es un agua que corre, es un agua que está viva. Esta agua es vivificante para nuestras vidas. El agua que Dios nos da no es algo para mantenernos despiertos por un momento,
No es algo para revitalizarnos como el Gatorade. Esta es un agua que nos hace vivos. Si tenemos esta agua, estamos teniendo vida abundante en nosotros. Es bueno aclarar que cada vez que se menciona la palabra agua, y el agua en la palabra de Dios significa justamente esto, es su palabra. El agua es símbolo de la palabra de Dios. Si nosotros tenemos en nuestra vida, en nuestra manera de comportarnos, en nuestra manera de movernos, la palabra de Dios por delante, estamos viviendo una vida abundante. Por eso es necesario que la iglesia participe de los estudios bíblicos. El agua viva en esta mañana se puso en marcha con los nuevos líderes que hemos nombrado en esta mañana. Recibieron la palabra, estuvieron estudiando la palabra e inmediatamente se creó la necesidad de poder participar en la congregación. ¿Por qué? Porque han recibido no un agua estancada, no un agua que estaba encerrado en una botella y había pasado mucho tiempo. Esta es un agua que fluye, es agua viva de Dios. Es tiempo, iglesia amada, de ir al agua viva del Señor. Esta agua que Jesús quiere entregarte en esta mañana es agua que rescata tu vida de la desesperación. Esta agua que el Señor quiere darte en esta mañana es un agua viva que quiere rescatarte de cualquier vicio en el que estés sumergido. Esta agua viva es la que quiere rescatarte de problemas que hoy tiene la sociedad, como la pornografía, como la sexualidad fuera del matrimonio. Si pasáramos tiempo limpiando nuestra mente, estudiando la palabra de Dios, sería tan fácil poder dejar de lado todo esto que causa pecado en nuestras vidas. El gran problema que tenemos hoy en las iglesias, y que es el enemigo número uno de las iglesias, es la pornografía. Nadie se anima a venir a hablar con un líder o con un pastor si quiere decirle, estoy metido en la pornografía. Nosotros necesitamos como iglesia, el ministerio de intercesión que se ha creado en esta mañana, necesita como iglesia orar y clamar para que la congregación, la iglesia de Cristo, la iglesia de Jesús Nazareno, en Jesús Nazareno, Guaymallén, Mendoza, pueda tener agua viva, pueda estudiar la palabra, vivir la palabra. El dador de esta agua viva hoy quiere definitivamente salvarte. Efesios capítulo 2, versículo 8 dice, porque por gracia, escuche bien, gracia es un regalo de Dios. Esa agua viva está dispuesta para nosotros hoy. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios. Es el don que Dios quiere traer a la iglesia. Esta agua, que es la palabra de Dios, quiere hoy, iglesia amada, darte vida eterna. No esperes al final de este mensaje para decirle a Jesús que necesitas de su presencia y que querés vivir su palabra. Desde este momento es tiempo de decirle al Señor, Señor, yo quiero, en esta mañana, en este lugar, en el lugar donde estés, decirle, Señor, yo quiero en esta mañana recibir esa agua viva. Quiero crecer en tu palabra. Que no me vaya de este lugar siendo el mismo. El agua limpia. No hay nada mejor para limpiar nuestro organismo que tomar agua. No hay nada mejor para limpiarnos que pegarnos una buena ducha. El agua es limpieza en nuestras vidas. Debemos clamar, proclamar y vivir constantemente bajo esta ducha del agua que es la palabra del Señor en nuestras vidas. Hagamos una cosa, decirle que está tuyo, duchate en la palabra. No solo léela, hay que sumergirse en la palabra. A veces la pasamos por arriba. Algunos la usan como un pequeño desodorante, apenas echan un poquito de agua y quieren después no oler a pecado. Y si no estamos dispuestos a sumergirnos en la palabra, es muy, pero muy difícil dejar de oler el pecado en nuestras vidas.
Entonces, el primer punto es su naturaleza. Esta agua es un agua viva. Carlos Anacondia creo que decía agua viva y eficaz, ¿no? Esa es la palabra de Dios, siempre viva y eficaz, así lo dice su palabra. Su palabra es viva y eficaz, palabra de Dios. Ay, me salió como Anacondia, ¿no? La segunda característica que encontramos también está en el versículo 10 de este capítulo 4 de Juan, y es su procedencia. Una de las cosas que dice este pasaje, tú le pedirías a él, mujer, si te dieras cuenta quién es el que te está diciendo, dame de beber, vos le dirías, no, dame vos de beber a mí. Tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Su procedencia, el mismo Hijo de Dios. Esta agua no viene de un hombre como Confucio, que intentó desde sus propios pensamientos humanos enseñar conceptos de vida. Tampoco lo encontramos en Marx ni en Lenin. Estos hombres, queriendo implementar nuevos sistemas de vida para mejorar la humanidad, fracasaron con todo éxito. Tampoco encontramos esta agua viva de algún sistema capitalista influenciando al mundo, obteniendo el mismo resultado que su opuesto, el comunismo. Todos los sistemas que el mundo ha tratado de implementar para mejorar la humanidad han fracasado con todo éxito. Esta agua viene del Hijo de Dios llamado Jesucristo, el que es, el que era y el que será por los siglos de los siglos, porque es un agua viva y es un agua eficaz para nosotros. Jesús no fue un revolucionario. Jesús es desde el principio el plan de salvación viviente. Debemos tomar a Jesús en nuestras vidas. Y a Él, dice Juan también en el capítulo 17, versículo 2, dice que a Él le fue entregada la potestad sobre toda carne para que dé vida eterna. No recurras a ningún sistema ajeno al Señor. Apocalipsis capítulo 22, versículo 1 dice que esta agua viva limpia y viene del Cordero de Dios. Esta agua es limpia y viene del Cordero de Dios. Jane Smith, que ya lo he nombrado muchas veces, dice, la fuente original de esta gracia y verdad es el corazón lleno del Dios eterno y nos ha sido manifestada en la vida y padecimiento del Cordero de Dios. Necesitamos vivir a Cristo a través de la vida y la cruz de Jesús. Te ha alcanzado la limpieza de tu pecado. A través de la cruz y de Cristo, la sanidad para tu cuerpo ha llegado. A través de la cruz y de Cristo, la prosperidad en tus finanzas ha llegado. Una prosperidad verdadera que no añade tristeza con ella. Esto es para que podamos vivir y no sobrevivir al mundo que nos está oprimiendo. La definición de este punto es: venía Cristo. Venía Cristo hoy, iglesia. No rechaces el poder de Dios. No rechaces el sumergirte en la palabra. No rechaces el congregarte. Porque el Señor quiere darte vida eficaz. Quiere darte un agua viva y eficaz para vos. La tercera cosa que encontramos es su eficiencia. La eficiencia de esta agua la encontramos en el versículo 14. El que beba del agua que yo le daré, dice Jesús, no tendrá sed jamás. ¿Qué definición? El que beba del agua que yo le daré, nunca jamás va a tener sed del pecado otra vez. El que beba del agua que yo le daré, nunca más va a volver atrás en su camino. El que quiera beber del agua que yo le daré, va a recibir la eficacia de esa palabra. Todos aquellos que prueben tomar de esta agua, nunca jamás volverán a tener
sed. Todos aquellos que se introducen en la lectura y el cumplimiento de la palabra de Dios, el agua viva, nunca más volverán a caer en el mismo pecado. Quizás te estés preguntando por qué no puedes dejar el vicio del cigarrillo, la droga, el alcohol o todo esto que está atormentándote. Vuelvo a decirte en esta mañana, es tiempo de ir a la palabra de Dios, de escuchar la palabra de Dios. Estos mensajes están siendo grabados y están siendo subidos a YouTube. Puedes escuchar y reemplazar durante la semana aquel horario donde veías la novela de 7 corazones, no sé cuál era la novela que ves, ¿no? Gavilanes, Pasión de Gavilanes, esa vieja. Bueno, la vi en Volver la otra vez, estaba pasando y Pasión de Gavilanes, ¿no? Y pasamos tiempo viendo novelas, pasamos tiempo mirando a Tinelli y a otros que no traen absolutamente nada de vida para nosotros. Pasamos más tiempo mirando partidos que ni nos interesan, pero no vamos a la palabra. En esta semana, buscá en YouTube estos mensajes. Volví a leer, volví a escuchar palabra y vas a ver su eficacia en tu vida. Todo aquel que beba de esta agua, que es leer y escuchar la palabra de Dios, nunca más tendrá sed al pecado. Nunca más va a volver a tener sed. Nunca más el diablo va a poder formar parte de sus hijos, de su casa, de sus finanzas. Todo aquel que quiera venir al agua viva, esta agua viva va a obrar eficazmente, salvándote y rescatándote del pecado. Cuando a mí viene alguien y me pregunta, pastor, ¿por qué no puedo dejar tal cosa? ¿O qué puedo hacer para dejar tal otra? Yo haría una respuesta como la que hacía Sócrates con su mayéutica. La mayéutica es repreguntar para que el alumno pueda aprender con esa pregunta. La pregunta sería, ¿cuánto tiempo pasás leyendo la Biblia? Para despertar dentro de vos este concepto. ¿Por qué mi vida está llena de pecado? ¿Por qué no puedo servir al Señor? ¿Por qué me es tan difícil dejar el cigarrillo o la droga o el alcohol o lo que sea? La pregunta es, ¿cuánto tiempo pasás leyendo la Biblia? ¿Cuánto tiempo pasás buscando su palabra? La pregunta vuelve a ser, ¿cuánto tiempo pasás en la palabra de Dios? Lo primero que hace entonces esta palabra de Dios es apaga la sed. Su eficacia es apaga la sed al pecado. La segunda cosa es se convertirá en un manantial interior. Iglesia, la palabra de Dios se va a convertir en un manantial que brota desde adentro. Y todo lo que aprendamos de la palabra de Dios sale por nuestra boca. De la abundancia del corazón habla la boca. El agua que yo te daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Qué quiere decir que esta agua se va a convertir en un manantial? Que lo que brotará de adentro de aquel que quiera sumergirse en la palabra de Dios es el fruto del Espíritu. Amor, gozo. Es difícil tener gozo en la semana, ¿no? Paz, paciencia en un embotellamiento, paciencia con nuestros hijos hasta que crezcan, maduren y conozcan al Señor. Oh, claro, algunos son maduros, ¿no? Pero esto brota de aquel que quiere ir a la palabra y que quiere pasar tiempo en la palabra. ¿Qué emerge de tu boca? Hay más tristezas que alegrías. Hay más desilusiones y quejas que decir estoy confiado en el Señor. Quizás no estás pasando el tiempo necesario con la palabra de Dios. El mismo Señor Jesús dijo, beban de esta agua. Es necesario que conozcan mi palabra. Si recibes hoy esta agua de gracia y de verdad en Cristo, se abrirá dentro de ti una fuente de bendición, de gozo y satisfacción que nunca se agotará, porque así Jesús lo ha prometido. Es tiempo de beber del agua del Señor. Es tiempo de sumergirnos en la palabra del Señor. La cuarta cosa es sus condiciones.
Hay condiciones para esta agua. El versículo 10 dice, si conocieres el don de Dios, tú le habrías pedido a Él. Las condiciones son conocer y pedir. Para poder recibir de esta agua, para poder ser salvo del pecado, para poder tener una vida y vivir una vida de milagros, para poder estar constantemente de gloria en gloria y de victoria en victoria, es necesario dos cosas: conocer y pedir. Estas son las condiciones esenciales para poder lograr que esta agua viva nos limpie definitivamente. Ahora, ¿cómo podemos pedir lo que no conocemos? ¿Cómo podemos ir al Señor y decirle, Señor, dame si no conozco quién es? La mujer samaritana no se había dado cuenta quién es. El Señor le decía, pedime agua viva, y ella le dice, ¿y cómo la vas a sacar? Si vos conocieras quién es el que está acá, le dirías a él, definitivamente, dame esa agua. Necesitamos conocer al Señor. Este año como iglesia saludable, como una iglesia que tiene esos pilares, un compromiso con la autoridad absoluta de la palabra, el compromiso a tener claridad doctrinal, una iglesia que va a trabajar para tener discernimiento espiritual, santidad personal de los creyentes, pluralidad de líderes piadosos y una comunión entre los creyentes. Es necesario decirle a Cristo, queremos conocerte para que esto sea parte de nuestra vida. Una vez que nosotros conocemos, entonces podemos pedir. Pedid y no recibís, porque pedís mal, dice Santiago capítulo 4, versículo 3. ¿Por qué no recibo lo que pido? Porque estoy pidiendo mal, estoy pidiendo sin conocer. Yo no puedo entrar a una casa de repuesto de auto y decir que me venda un paquete de hierba. Aclaro porque está en YouTube que la hierba es la hierba mate, ¿viste? Porque puede ser cualquier cosa. Depende de donde se esté escuchando. No puedo entrar a una casa donde vende ropa y pedir que me vendan zapatillas. Flaco, vendemos ropa, no vendemos zapatillas. Ah, perdón, no conocía. A veces con el Señor hacemos así. Sin conocerle, pedimos cosas. Sin conocer cuál es el propósito y el plan de Dios. Iglesia, necesitamos sumergirnos en la palabra de Dios y lograr que este primer pilar, un compromiso absoluto con la autoridad de la palabra, viva en nuestras vidas y en nuestros corazones. Entonces, una vez que tengamos como lámpara, como luz y como vida su palabra, haremos prosperar nuestro camino. Y como dice el final de esto, todo te saldrá bien. Jane Smith en su libro Los Clásicos Evangelios, en el tomo 6, dice, si tú conocieras el don de Dios, no frecuentarías las corrientes que tienen su fuente en este mundo manchado de pecado y que jamás puede alcanzar la sed del espíritu humano. Esta es la vida eterna, conocerle a Él, pedir y recibir. Fin de la cita. Escuche bien esto. Trabajamos muchas veces más para lo que se corrompe que para lo que es eterno. Iglesia, empezá a trabajar en lo espiritual por lo que es eterno y vas a vivir prosperado en todas las cosas que emprendas. Si nosotros vamos a Él, añadido a Él, junto con Él, vienen todas las cosas. Es tiempo, iglesia, de pararnos frente al Señor y decir definitivamente, Señor, lo que dice tu palabra, yo voy a cumplirlo en mi vida. No reniego más. No quiero tratar de desviar más tu palabra, Señor. Yo voy a buscarte, voy a vivir y voy a clamar para que esta iglesia sea una iglesia saludable, para que nosotros como congregación seamos una iglesia viva y eficaz, porque tu palabra fluye como manantial en medio nuestro. Amén. ¿Está dispuesto a hacer esto? ¿Está dispuesto a hacer esto? Amén. 3 amén, escuché. ¿Está dispuesto a hacer esto? Amén. Es tiempo
de ponernos en esto. Y el último punto está en el versículo 4 también, y esta agua es gratuita. ¿Cómo? Esta agua es gratuita. Hoy a usted le venden el agua de Jerusalén y compre el agua de Jerusalén y llévela a su casa y rocíe no sé dónde. Le venden un agua que la llenan con el grifo ahí nomás detrás suyo y le dicen que es Jerusalén. Esta agua que el Señor nos ofrece no es un agua que se toma y se termina y usted tiene que ir a comprar otra. Esta agua es gratuita, usted no tiene que hacer nada más que recibir al Señor. Versículo 14 dice, el que beba de esta agua. Quiere decir que esta agua es para todos. El que quiera beber del agua de la palabra de Dios, entonces será eficaz en su vida y hará prosperar su camino y todo le saldrá bien. Apocalipsis dice esto, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Cristo mismo, como fuente de agua viva, es el don de Dios para un mundo agonizando con una sed inapagable fuera de la presencia de Jesús. Cristo mismo es en nosotros esta fuente que salte para vida eterna. La palabra principal en todo esto es, el que quiera de esta agua, venga. Las puertas están abiertas. Todo aquel que tome la decisión de sumergirse en la palabra, Cristo ha prometido limpiarle y darle vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo, que ha querido calmar la sed espiritual, enviando a su propio Hijo para que el mundo sea salvo por él. ¿Estás entendiendo esta palabra? Hoy es tiempo de decirle al Señor, yo quiero ir a tu palabra. ¿Tenés sed por el amor del Señor? ¿Tenés sed por esta agua? ¿Te gustaría venir a las aguas de Cristo? El salmista decía, como el ciervo brama por las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Señor. ¿Tu alma tiene sed del Señor? Isaías 55:1 dice, y nos invita y dice, venid a las aguas. Es tiempo, iglesia, para ser una iglesia saludable, para que podamos florecer, como el logo que tenemos aquí en la iglesia, para que podamos germinar y florecer definitivamente. Es tiempo de que seamos regados por el agua viva de la palabra de Dios. ¿Estás dispuesto a decirle a Jesús en esta mañana, vení a mi vida? Quiero ser limpio y no voy a volver, Señor, atrás. No quiero volver al pecado. Entiendo que hay algo mejor para mí, Señor. Y quiero que dejes de lado en esta mañana, si hay angustia, si hay enfermedades, si hay desilusiones, si hay tristezas, puedas decirle, Señor, yo voy a sumergirme en esta mañana, en el agua de tu palabra, en el poder de tu Espíritu Santo, para recibir completa sanidad. Te invito a que cierres tus ojos ahí donde estás. Y si has tenido sed en esta mañana del Señor, y si el Señor ha hablado a tu vida y a tu corazón, ya lo dije hace un par de mensajes atrás, es constante el venir al Señor y decirle, Señor, quiero formar parte de tu reino. Señor, quiero morir al yo y que vos crezcas. Señor, hoy quiero beber de tu agua. Hoy quiero que el agua de tu palabra y el agua de tu presencia llene mi vida y llene mi corazón. Si estás dispuesto a hacer un pacto con el Señor, quiero que le digas, Señor, yo quiero comprometerme a sumergirme un poco más en tu palabra. Señor, yo quiero sumergirme un poco más en el poder de tu presencia y en el poder de tu Espíritu Santo. Y que absolutamente nada ni nadie pueda separarme de tu santa y bendita voluntad.
Señor, quiero dejar de lado el vicio, aquello que me está atando, yo lo quiero dejar de lado hoy. Quiero dejar de lado, Señor, el pecado, si hay en mi vida pecado. Si hay algo que se está atando, decirle, Señor, quiero dejarlo de lado. Si hay dudas con respecto a lo que Dios quiere para tu vida, decir, Señor, quiero que tu Espíritu Santo saque esas dudas. Si hay enfermedades, quiero que le digas al Señor, Señor, quiero que mi cuerpo sea sano para tu gloria. Danos de beber de tu agua, Señor. Danos de beber de tu agua y calma esa sed que hay en nuestro interior. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo se ha movido una vez más en medio de la congregación. Gracias, Señor, por los ministerios que se han levantado en esta mañana. Señor, y declaramos que esta agua viva y eficaz forma parte de la congregación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios para siempre. Amén. Beban del agua del Señor. Estudien su palabra. Pasen tiempo en ella. Amén. Que el Señor les bendiga.